como fue aquella vez. En esta oportunidad le vamos a presentar a nuestra invitada, a quien tengo que decir que ha honrado su palabra, tengo que decirlo, porque cuando dio a conocer o cuando se supo de que dejaba de ser ministro de Relaciones Exteriores, yo le escribí, le planteé mi sorpresa y le dije, ojalá podamos entrevistarte y conversar un poco de lo que ha sido la experiencia. Me refiero a Erika Moines, ex canciller de la República hasta hace poco, por lo menos un mes creo, ¿no? Sí. Y a quien ya está en comunicación con nosotros. Erika, buenos días, bienvenida. Buenos días a todos, encantada de estar aquí. Ya. Oiga, vamos a hablar, Gonzalo y Flor, de lo actual hacia atrás. Y de lo actual es, pude ver que Erika Moines recientemente la han elegido, la han designado a un cargo. Sí, hace un par de días en Washington estuve, el Atlantic Council hay foros de pensamiento que tienen afiliación partidaria y hay otros que no tienen. En Estados Unidos, uno de los más importantes sin afiliación partidaria, es decir, que trabaja tanto con republicanos como demócratas, es el Atlantic Council y es bastante famoso y de hecho el Centro Específico para Latinoamérica acaba de recibir una dotación de $25 millones. Así que están como muy bien posicionados en tres áreas que buscan dar consenso. Ellos trabajan primero no solo entre republicanos y demócratas, pero sino en toda la región, tratando como de acercar polos, ¿no? De la izquierda y la derecha. Luego el acercamiento entre Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Y también trabajan acercando sector privado con sector público. Así que yo estoy muy contenta, es una plataforma internacional súper interesante para continuar el trabajo, conectando, digamos, ahora creo que en vez de enfocarme, digamos, en visibilizar y posicionar a Panamá, lo voy a elevar un poco más y estoy enfocada en posicionar a la región, a Latinoamérica, de cara a otros actores. Yo creo que se vienen tiempos muy complicados para Latinoamérica, particularmente el próximo año. Entonces, tenemos que encontrar esa ventanita, recordarles a todos que existimos, hablar no solo de los desafíos, sino también de las oportunidades. En Latinoamérica hay muchísimas oportunidades y quizás a veces siempre nos asocian en una connotación negativa, ¿no? Que quieren plata o que sí, la migración, en fin. Entonces, creo que es una oportunidad muy interesante, sobre todo para lo que viene. Esto no tiene nada que ver con el gobierno de Panamá. No. Esto es a título personal. Así es. Así es. Oiga, Erika Moines es una mujer panameña profesional, pero que políticamente precisamente no era conocida. Bueno, incluso para mí, supe de la existencia de Erika Moines cuando la nombraron viceministro originalmente. Luego ocurre la renuncia de Alejandro Ferrer y la designan ministro de Relaciones Exteriores. Yo no sé si Erika Moines tenía alguna experiencia en la gestión pública antes de llegar al cargo, uno, y dos, una vez que llegó al cargo, ¿cuánto tiempo tuvo de la Cancillería Erika Moines? Sí, primero sí, no es la primera vez que estoy en el gobierno, yo trabajé también en un cargo alto en el 2004, y en ese momento estaba en Comercio e Industrias, estuvimos no solo involucrados con el tratado, pero también en ese momento había muchos proyectos de desarrollo de infraestructura, yo estuve a cargo y liderando las negociaciones de todos ellos eh, y también, obvio, me tocó también mucha parte de la gestión internacional. En ese momento era el canciller Samuel Luis, al cual acompañé incluso en viajes, en giras. Entonces, pues nada, esa fue, digamos, mi primera experiencia en un cargo alto en el gobierno y esta es la segunda oportunidad que tuve. Y a pesar de que yo he tenido mucha parte, yo he tenido casi 20 años en el sector privado, y en cargos muy altos, sobre todo en Wall Street, en Nueva York, yo quiero siempre como recordarle a todo el mundo lo enormemente satisfactorio que es trabajar para tu país. O sea, eso no te lo puede pagar nadie, no hay remuneración que valga la satisfacción personal y el cambio que uno puede hacer. Porque yo también estaba involucrada en ONGs, en fundaciones,
pero el cambio tan directo que uno puede hacer en política pública y afectar vidas en positivo es enorme. Así que yo lo veo como una enorme oportunidad de la cual estoy agradecida. Y no solo eso, sino que quiero como motivar a que otra gente, porque sí, probablemente no me conoce políticamente porque yo no tengo una afiliación partidaria, ni he estado activa, ni estaré, o sea, eso no es, digamos, no es mi perfil, pero eso no significa ni debe ser como un obstáculo. Yo creo que tenemos muy mal asociado en Panamá la gestión pública o servir, digamos, se ha desprestigiado muchísimo y eso hay que cambiarlo. No podemos esperar que el país cambie si no eres parte del cambio, así que para mí mi labor es tratar de entusiasmar a otra gente. Tú puedes entrar, servir a tu país y salir, aportar todos los conocimientos que traes de ese sector privado de una manera eficiente, y en vez de estar un poco sentado y como una frustración porque todos vivimos de lo que puede ser Panamá y no es, contribuir de alguna manera, todos tenemos un rol que contribuir. A ver, hablando de la experiencia adquirida en la Cancillería, yo comentaba, creo que con Gonzalo y Flor en algún momento, por alguna razón que desconocemos, de pronto estuvo en Panamá el secretario Anthony Blinken, de pronto estuvo, creo que la primera dama de Estados Unidos, me parece que estuvo por allá. Otros dos secretarios, creo que estaban, o sea, ¿qué había o qué? Bueno, no es que le voy a pedir a Erika porque es que hay evidencias aquí, pero qué ha estado pasando durante esta gestión en la que estuvo usted de canciller? Que de pronto veíamos el Comando Sur, el jefe del Comando Sur hace poco, la jefa estuvo por acá, como que autoridades de muy alto nivel de la administración Biden estuvieron pasando por Panamá. ¿Era algo fortuito o era algo planificado? Nada es fortuito. Las visitas que tuvimos del secretario de Estado de Estados Unidos creo que son sumamente importantes, o sea, y de hecho, a ver, podríamos enfocarnos un momento en Estados Unidos. Yo tuve más de 60 reuniones con congresistas, senadores, o sea, regresar a recuperar un poco la relación alto nivel y posicionarnos en la agenda estadounidense, creo que era muy importante y yo creo que eso se ha logrado y producto de eso sabemos ahora el sábado llega, el 12 de noviembre llega la embajadora nueva, una designación muy interesante, ella tiene un perfil altísimo dentro de Washington, entonces eso te dice dónde nos están viendo de cara a la agenda de ellos y cómo nos ven en la región. Y yo creo que es muy importante asumir el rol, sobre todo de diplomacia, desde una agenda proactiva. Si tú llegas a una reunión a ver qué es lo que te van a decir, esa reunión no sirve. Si te vienen a visitar, también no sirve. Uno tiene que invitar, generar agenda y cuando terminas la reunión decir qué fue lo que logré y qué es lo que me queda pendiente. Yo creo que haber hecho ese cambio hacia una agenda proactiva, pero no fue solo con Estados Unidos, o sea, lo comentaba que las dos reuniones más importantes regionales de este año se dieron aquí en Panamá, porque no solo estuvo el secretario de Estado de Estados Unidos, también estuvo el jefe de la diplomacia europea, los caribeños que no se daban cita en 15 años vinieron todos acá, en fin, entonces es ese rol que tiene que jugar Panamá en un momento donde el liderazgo es muy complicado entre la izquierda y la derecha, y tratar con Pero, una agenda de desarrollarla, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quiere Panamá de cada una de estas relaciones y cómo irlas balanceando en positivo? pero al mismo tiempo que se le vio a la canciller Moines eh, estableciendo estos vínculos muy cercanos con personajes de muy alto nivel de Estados Unidos, también el país supo de que estaba en China, estuvo en China, que ya sabe que todo el mundo, literalmente el mundo sabe que son polos antagónicos, han competido en polos antagónicos, ya no solamente político, ideológico, sino comercial. ¿Cómo conjugó Erika Moines esa relación? Sí, yo creo que la mejor manera hoy en día de hacer diplomacia es de una manera transparente. Y yo lo comento mucho, Panamá no tiene que pedirle permiso a nadie. Panamá tiene que tener su agenda, pero la tiene que llevar de una manera transparente, porque esa es la manera más efectiva de poder. Yo fui la primera canciller que visitó al canciller chino de la región latinoamericana en estos años de pandemia.
y había como mucho revuelo y qué va a pasar, etcétera. Pues no va a pasar absolutamente nada. Panamá puede decidir su agenda, pero no es que me aparecí de la nada en China. O sea, mi visita se re que te anunció toda la agenda detallada, dónde voy a ir en el sudeste asiático, qué es lo que voy a hacer. Yo creo, tú hablabas de las relaciones cercanas con muchos de estos líderes y yo creo que eso es producto de una gestión auténtica. Yo creo que muchos de mis ex colegas en la región saben que cuando me llaman no les voy a echar cuento, no voy a tener una versión distinta, no van a escuchar de otra persona algo distinto, una reunión distinta. Esa transparencia y esa autenticidad les hace sentir a todas las contrapartes que saben dónde están parados y que no van a haber sorpresas en el camino. Simplemente todo está sobre la mesa, esto es lo que quiere Panamá y una política exterior multipolar y balanceada es donde debe estar. Interesante, muy interesante. Yo quisiera preguntarle, ex canciller, viendo su cuenta de Twitter, usted se identifica como activista y progresista. Y para nadie es un secreto que en este momento en América Latina hay una ola de progresismos que pueden ir cercanos o no unos con otros. Está el progresismo de Gabriel Boric, está el progresismo de AMLO, está el progresismo que profesa el señor Gustavo Petro, y ahora un nuevo progresismo que será con la llegada de Lula da Silva. Hay diferentes izquierdas en América Latina, hay dos corrientes, una progresista y una antidemocrática. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿a quién le gusta ver en televisión? ¿A Petro? ¿A Boric? ¿A AMLO? ¿Qué progresismo le gusta a usted de los tres planteados? Incluso el de Lula. Bueno, a ver, a mí en televisión me gusta ver a todo el mundo. Yo casi que tengo una obsesión en las noches por ver noticias locales, que creo que es una manera muy efectiva de recibir como el sabor directo de cada uno de lo que está pasando. Yo creo que en general en la región hay como una nueva izquierda a la cual se le tiene un poco menos de temor, me parece, y menos como mito alrededor de lo que eso representa. Yo creo que todos los líderes que has mencionado tienen algo que aportar interesante eh, en su medida y tú sabes, mira, pensaba yo anoche cuando estaba viendo ahora los resultados de las elecciones de Estados Unidos, lo más interesante no son los pronósticos, que muchas veces todo el mundo se equivoca y ahí sabelo todo sobre cómo va a pasar o no. Lo más interesante es analizar, en el caso de esas elecciones, qué movilizó el voto. Ahora, ¿no? Hoy veamos quién se paró y quién no votó. En el caso de los gobiernos que estás mencionando, para mí es muy interesante analizar una a una las políticas que han tratado de implementar, algunas con éxito o no, y ver los resultados. Para un país como Panamá, incluso regional, hay ciertas medidas que parece que tratan de replicar en algunos que no tienen éxito y otras que sí tienen mucho éxito. Entonces, para mí es muy interesante hacer ese análisis, ¿no? De, mira lo que trataron de pasar, no pudo, o incluso con el propio apoyo de lo que uno hubiera pensado la izquierda de ciertos países. Entonces, son O sea, momentos... se puede decir, ex canciller, que usted se siente identificada con esta nueva ola de progresismo que hay en América Latina. Dice, yo la apoyo, creo que es lo que le hace falta a esta parte del planeta para mejorar ciertos aspectos, por ejemplo, el de la desigualdad. Mira, yo creo que nadie puede esconder que la situación que vive Latinoamérica como una de las regiones más desiguales del mundo significa que las políticas públicas que hemos implementado hasta ahora no han estado dando éxito. Entonces, ahí ves el descontento y la frustración y que nos vamos a extremos, pero claramente las medidas que hemos implementado no han funcionado, el bienestar social no se ha logrado, no solo en Panamá, Colombia también tiene un nivel de pobreza altísimo teniendo los recursos que tienen. Entonces, es natural, yo creo, esta ola y hay que poner atención y ver qué medidas hay que efectivamente implementar porque tenemos poblaciones descontentas, poblaciones que no se sienten identificadas y que las políticas públicas no están resolviendo. Pero dígame una cosa, asumiendo, como dice Gonzalo, pues Petro, López Obrador, ahora Lula, Boris, y que supongamos, como buenos izquierdistas que son, van a tratar de jugar
al liderazgo regional. ¿A dónde ubica Erika Moines el papel de Panamá en medio de este giro que toma Latinoamérica hacia la izquierda, con estos nuevos nombres, con estos nuevos liderazgos? ¿Cuál sería el papel que debiera estar jugando Panamá entonces? Estos nuevos liderazgos en general lo que han generado es un poquito una separación, ¿no? Los líderes de izquierda se reúnen, los líderes de derecha se reúnen, y Panamá tiene un rol extraordinario que jugar acercando posiciones, trayéndolos a todos a la mesa. Lo hemos hecho en el pasado, lo podemos seguir haciendo. Yo creo que estas reuniones que yo mencionaba son ejemplo de ello. Hay temas muy puntuales que nos unen a todos. Entonces, tratar de generar esa agenda regional y jugar ese rol de no tienes que estar en este equipo solamente y no tienes que estar en este equipo. El tema de la economía, la inflación y lo que eso representa en empleo, a todos les tiene que importar. A todos les tiene que importar. Todos estamos peleando ahora por atraer inversión, y es distinto hacer ese ejercicio uno a uno que como región. Entonces, esa como idea que antes nos parecía quizás romántica sobre cómo, por qué integrarnos, sí está bien, pero cada uno por su lado, ahora es muy necesario, porque nuevamente, o sea, yo tuve una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional en donde la escuchaba hablar y los pronósticos eran muy, muy negativos para la región. Entonces, nuevamente, yo no creo que ahorita mismo es como algo bueno para tener, es una necesidad, y Panamá tiene que estar allí, es un momento muy importante para Panamá para mantener y lograr ese liderazgo entre ambos lados. Ex canciller, usted hablaba de poblaciones descontentas que quizás han provocado parte de esa migración irregular que estamos viendo, y migración irregular masiva, sobre todo en los últimos meses. O sea, ¿qué está haciendo Panamá o cómo dejó usted a Panamá en ese sentido? ¿Estamos ya haciendo esfuerzos importantes para que esto se reduzca? Sí, la primera casi crisis migratoria que tuvimos, la tuvimos hace año y medio, me parece, cuando tuvimos una movilización masiva de población haitiana, que era particularmente, yo le digo haitiana, chilena, que estaban en Chile y empezaron a venir con rumbo al norte y pasaron por Panamá. Yo no sé si recuerdan, pero tuvimos picos altísimos también de haitianos. ¿Y qué hicimos? Uno, generamos lo que por primera vez se dio, porque a pesar de que estos movimientos migratorios del sur al norte no es que vienen de hace 2 años, tienen 10 y 15 años de estar pasando, pero por primera vez empezamos a hablar del tema porque siempre uno se había concentrado en la migración del Triángulo Norte y no este tipo de migración. Entonces, traer a todos a la mesa, particularmente para nosotros, no se puede obviar que la situación y la relación con Colombia es particularmente importante. Por primera vez se logra este acuerdo sobre la cantidad de migrantes que se puede meter. Pero la parte más importante y que hizo la diferencia fue involucrar diplomáticamente a donde estaban, desde donde se estaban movilizando. En ese caso era Chile. Nosotros trabajamos muy fuerte con Chile, pero también lo hizo Estados Unidos, también lo hizo Canadá, también lo hizo México. O sea, sacar otros interlocutores que también están interesados e involucrados en el asunto, para que no sea un solo país tratando de decir, oye, ayúdame con esta situación. Y eso se controló. Hoy en día pasaron los números tan altos que tuvimos de una migración haitiana, se han controlado. No significa que va a desaparecer, pero el fenómeno migratorio cambia y muta, y ahora lo que tenemos es una migración venezolana, la cual también hay que atender, pero yo creo que esta manera holística, ¿no? De los distintos, de la parte diplomática, cómo estás trabajando en frontera, el involucramiento de los fiscales regionales, hay un elemento de trata de personas muy fuerte. Sacar un par de bandas o desbancarlas realmente hace una diferencia enorme, porque esta gente lo que vive es de muchísima desinformación. No le dicen lo que van a pasar, y lo que hacen es sacarles plata, y plata, eso está medido en cada uno de los puestos por donde pasan, y llegan a una situación de desesperación muy dura. O sea, el drama humano que se vive en la frontera es terrible. Pero son organizaciones criminales, ¿están haciendo algo para poder acabarlas? Bueno, hace como 6 o 7 meses se logró sacar
no recuerdo si son 2 o 3 importantes, y inmediatamente se vieron los números cómo bajaron. Lo que pasa es que, claro, donde sacas a uno, entra otro actor, y eso hay que estar pendiente, y uno los ve, o sea, tienen cuentas de Instagram, en donde están diciendo, vente por aquí, casi como si fueran agencias de viaje. No te va a pasar nada, el Darien, tranquilo, te paso en un segundito, y bueno, hay que estar pendiente, o sea, ese trabajo hay que mantenerlo, pero ese es un trabajo colegiado internacional. Ningún país solito puede atenderlo. Un abogado me escribe aquí. La gestión de la ministra en la OSD, la OCDE, fue pobre, débil y fracasó. La Corte de la Unión Europea reconoce la autonomía fiscal de los países. ¿Qué podría decir esto? No sé a qué se refiere con gestión. Nosotros acompañamos en 2 ocasiones allá, en la primera intervención que yo tuve siendo viceministra, en donde hablé del tratamiento, porque la OCDE, efectivamente, el Foro Global se ha validado muchísimo a través de utilizar a países como Panamá de chivo expiatorio. Cuando yo hablé allá, yo tuve todo el Caribe escribiéndome, diciendo al fin, habla alguien, y te das cuenta que es una voz regional, que no somos los únicos frustrados sobre lo que ha estado pasando. Reconocer la independencia, o sea, las reglas que imponga la OCDE o que a nosotros acatemos, es una cosa distinta del manejo de las listas. Yo creo que Panamá tiene definitivamente que terminar el trabajo técnico y salir de una buena vez de la lista del Foro Global, o sea, de no ser no cooperadores en materia fiscal y también el lavado de dinero, pero para más nunca regresar a esto, o sea, no permitir mantenernos nos ha hecho muchísimo daño, pero es difícil posicionar nuevamente a Panamá teniendo como ese lastre, o sea que eso absolutamente necesario salir de eso y un poquito, mira, contar las verdades sobre lo que ha vivido Panamá. Yo lo comenté en un foro en Miami sobre el lavado de dinero, que nos venían a hablar a nosotros sobre qué estamos haciendo para manejar las cuentas de banco. Yo le dije, tú sabes que todas las cuentas de banco que se cerraron en Panamá se abrieron en Miami. Así que, y eso está medido. Entonces, y no somos nosotros los únicos que pasamos por eso. Entonces, también un poco poner los puntos sobre las IES cuando uno tiene la oportunidad, porque no somos los únicos, y ahí encontramos un poco eco de otros países que también se han visto afectados severamente por esta situación. Ministra, hay otro punto dentro de su gestión que al menos a mí me llamó mucho la atención y del cual fui crítico. Tiene que ver con Nicaragua. Uno no termina de entender qué es lo que pasa en la región cuando en Nicaragua se ha establecido una dictadura, porque es una dictadura ya. Y de alguna u otra manera, el enfoque es siempre sobre Venezuela y Cuba, Venezuela y Cuba. Lo que ocurrió con el Grupo de Lima y este bloqueo diplomático, lo que hizo fue atornillar más a Nicolás Maduro en el poder. Este bloqueo liderado por Iván Duque. La pregunta que uno se hacía es, bueno, ¿qué va a pasar con Nicaragua? ¿Se tiene que aplicar ese mismo bloqueo diplomático? ¿Se tiene que llamar a consultas al embajador? ¿Hay que cortar relaciones diplomáticas, más no comerciales, con Nicaragua? ¿Por qué Centroamérica, por qué Panamá fue tan tibio con el tema de Nicaragua y por qué siguen siendo tan tibios con el tema de Nicaragua? A ver, yo visité a la canciller de España en su momento, en una de mis primeras giras, y fui la primera canciller de la región que habló en una conferencia de prensa sobre lo que estaba pasando en Nicaragua. Y de allí en adelante hemos sacado no sé cuántos comunicados, todas las resoluciones que se han votado en la OEA, incluso las que ahora se han visto en otras plataformas multilaterales, no solo hemos participado, pero también cuando estuve en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, el diálogo interamericano, esta fundación también llamó a los amigos de Nicaragua, y la única como canciller que participé fui yo. Estaban algunos de los exilados y nuevamente es porque yo coincido contigo que es una realidad a la cual no se le puede dar la espalda y tiene tanta prioridad como la tienen todos los otros temas que por los que estemos pasando regionales y que hay que atender. Yo tengo mis reservas sobre algunas medidas y su efectividad o no.
para mí es muy importante asegurar que cualquier medida que tú implementes, el que sufra no sea el pueblo, el que se afecte no sea el pueblo, pero sí tenemos una realidad difícil, que es una comunidad internacional mucho menos efectiva de lo que era en el pasado con respecto a situaciones como la que estás mencionando. Y la realidad es un rol de todos mantenerla visible en la plataforma internacional de lo que está pasando, con los presos políticos. Ahí que tú ves fotografías de personas que han perdido 60 y 50 libras estando encarcelados, en fin. Esa visibilización de la situación que está pasando no es evidente para la mayoría de los integrantes de la comunidad internacional. Y eso es un rol al cual todos nos tenemos que abrogar y decir, nosotros vamos a participar y ayudar a que se entienda la situación por la que se está Claro, pasando. pero ahí, y es un debate que yo tengo con el profesor, hay quienes dicen que el multilateralismo está acabado en este momento, que se tiene que replantear desde las Naciones Unidas hasta organizaciones como la OEA. Y usted habla de la Cumbre de las Américas, pero para nadie es un secreto que esa Cumbre de las Américas fue un fracaso para los Estados Unidos. No fue Venezuela, no fue Nicaragua, no fue Cuba. Y de alguna u otra manera esa política de rechazo, de bloqueo, tampoco ha funcionado sobre estos gobiernos de izquierda dictatoriales. ¿Qué hacer? La pregunta es, ¿qué hacer frente a estas dictaduras? ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer un país como Panamá? Por ejemplo, llamar a consultas al embajador, algún tipo de reclamo ya efectivo más allá de un voto en la OEA que usted y yo sabemos que no tiene ningún tipo de implicación para un país que ni siquiera tiene representación en la OEA. ¿Qué hay que hacer? Sí, pero yo te pregunto a ti, ¿por qué llamar a consultas a un embajador es más efectivo? La diplomacia es lo último, o sea, es la herramienta última a la que debemos ceder y a la que debemos dejar y abandonar. Teniéndolos en la mesa, a quien sea tu interlocutor, tú puedes lograr cosas. Tú te paras de la mesa y solo para entender qué lograste. ¿Qué lograste hacer algo? Decirte, quizás para tu política interna, decir que lo estás haciendo bien, pero no moviste. Y uno debe estar enfocado en lograr cambios. Yo coincido con el planteamiento de que como comunidad internacional y en las plataformas multilaterales, ahora mismo deja mucho que desear, su efectividad y su capacidad de generar esos cambios que en el pasado se lograban y que ahora es mucho más complicado, lo que requiere un replanteamiento. Ha pasado en el Consejo de Seguridad también, en fin, o sea, en todos los niveles que tú dices, o sea, algunos países se benefician o no de estar sentados, y el resto, la efectividad que tiene una resolución o una declaración, siempre y cuando tengas aliados del otro lado que te siguen fondeando, no resuelve. Entonces, yo coincido, y se ha hablado mucho de esto, de la necesidad de irse replanteando algunos de estos foros y entender exactamente cuál es su efectividad y qué es lo que estamos logrando con ello, más allá de una política interna y decir, alcé la voz. Dos preguntas finales para Erika Moines, que nos ha dado este tiempo gentilmente, y ya tenemos a nuestra siguiente invitada lista. Si Erika Moines, por ejemplo, algo que nunca ha ocurrido ni tendría por qué ocurrir, pero lo quiero poner como, ¿qué pasaría? Si Erika Moines hoy o mañana o la otra semana, el presidente Cortizo le haya ministro, ¿por qué no regresa al cargo? Regresaría. Yo creo que los cargos políticos tienen su tiempo y tienen su momento, uno tiene que estar listo para eso. Yo estoy agradecida por la oportunidad. Nuevamente, o sea, fue una oportunidad muy gratificante para mí, y me sentí como no satisfecha con todos los logros, y que pueda acabar en cualquier momento. Yo creo que a veces a la gente se le olvida que los cargos son pasajeros, sea un año, sean 5 años o sean 3 años, los cargos son pasajeros. Y yo ahora estoy enfocada, como les comenté, tengo ahora, no sé, un viaje ya la otra semana, regionales que estoy visitando líderes en este posicionamiento, que es como el siguiente nivel, ¿no? No solo de Panamá, pero también de la región de cara a los interlocutores, no solo regionales, pero también en otros lados. El tema de Ucrania y Rusia se lleva ahorita mismo todo el tema. Ajá.
Profesor. Y si el 1 de julio de 2024 quien gane la presidencia de la República la invitara a formar parte de ese equipo, ¿lo haría? Sí, bueno, ¿Me escucha? Sí. sí, gracias. Sí, sí lo escucho. O sea, yo creo que ahorita mismo estoy enfocada en esta nueva etapa. Estoy entusiasmada. Okay. Y creo que hay mucha potencial y hay una necesidad importante, ¿no? De esa agenda, no solo de abarcar los desafíos, pero también las oportunidades que hay en Latinoamérica y interesar a la gente, ¿no? Bien. Y finalmente, Erika, hay panameños que dicen que no entendieron algo. Erika Moines sale de la Cancillería y tenía un buen perfil de opinión pública, registraba bien, o sea, la calificaban bien. Sin embargo, otros ministros que son muy mal vistos, muy mal calificados, permanecen en el cargo. ¿Qué le diría Erika Moines a toda esa cantidad de panameños? Dice, oye, pero si lo estaba haciendo bien, ¿por qué sale? Yo creo que mi mensaje es en positivo. Yo me siento agradecida y contenta del apoyo que he recibido de panameños, ¿no? Que uno siempre dice, bueno, entras a la política y va a ser un desastre tu salida. Para mí, mi gestión debe ser motivo para otros de decir, yo también lo puedo hacer. Y ahora con todo lo que viene, métanse al ruedo, participen, involúcrense. Yo creo que tiene que enfocarse en positivo, en más panameños y más panameñas involucradas, y no solo involucradas en las redes diciendo, esto no me gusta, no, involúcrate activamente, sé parte de ese Panamá que queremos ver. Bueno, se nos acabó el tiempo, se me quedan una cantidad de temas, que se a Gonzalo también y a Flor, pero ya no tenemos más tiempo, porque Erika Moines tiene otro compromiso, nuestra siguiente invitada también tiene otro compromiso. Aquí está la chismografía, Flor, encendida. Bueno, la invitamos de vuelta. ¿Qué pasó con la reunión con Biden? ¿Por qué fue ella y no fue el otro señor? ¿Qué En la pasó con próxima Clinton? entrevista Porque, le preguntamos. ay, a la peste, estar aquí la gente encendida y pregúntale, pero no. Hoy queríamos hablar nada más de la experiencia de Erika Moines en el tiempo que estuvo de canciller, y ahí escucharon ustedes la experiencia, una persona con experiencia, una persona que tiene una visión de país, una visión regional, se puede compartirlo o no, pero evidentemente Erika Moines tiene una visión de cuál es el modelo de las relaciones que tiene Panamá con sus vecinos, con sus pares y en el contexto mundial. Erika, muchas gracias por darnos el tiempo, muy amable. Muchas gracias, encantada de verlos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Que esté bien.